Descubrimientos científicos del innovador y curioso ser humano moderno. Existen 5 claves que nos abrirán las puertas al futuro. La primera clave consiste en ceros y unos en forma de información digital. Los seres humanos cada vez somos más inteligentes gracias a la revolución digital y nuestras vidas cambian rápidamente. La segunda clave son los nuevos materiales. Los seres humanos ya no estamos limitados a los materiales naturales. Gracias al desarrollo de nuevos materiales artificiales, hemos alcanzado un punto de inflexión en la historia. La tercera clave es la ingeniería genética. Aunque actualmente haya comida en abundancia, puede que no sea así en un futuro cercano. Pero mediante la ingeniería genética, la humanidad podrá ser capaz de superar esta gran amenaza. La cuarta clave son las mutaciones. Las mutaciones causan enfermedades y son un elemento importante en la evolución humana. En este documental resolveremos los misterios que se esconden detrás de este fenómeno sorprendente. La quinta clave es el Sol. La necesidad del ser humano para conseguir energía no parece conocer límites. Actualmente se busca una forma de energía sostenible para el futuro relacionada con el Sol. Abriremos las puertas al futuro de la ciencia a través de estas asombrosas 5 claves. Las 5 claves. Hoy nos embarcaremos en un viaje increíble. En el mundo existen paisajes espectaculares que cualquier aventurero desearía visitar. Encontramos estos paisajes en el Himalaya, el Sáhara y el Océano Pacífico. O incluso en la comodidad de nuestro salón. Elijamos un destino. Y podremos llegar en un abrir y cerrar de ojos, sin importar lo lejos que nos encontremos. También podemos trasladarnos hasta el fondo del mar. Solo hay que hacer un viaje digital por la realidad virtual. El mundo entero se está codificando. Es la base de todas las últimas tecnologías que nos hacen la vida tan cómoda. Es una simple cuestión de ceros y unos. Esta supuesta inocente combinación es la clave de la era digital del futuro. Primera parte, ceros y unos, el mundo de la tecnología digital. Un hombre está de pie en la calle. Numerosas señales le están bombardeando. Como los rayos del sol, las ondas electromagnéticas invisibles, el movimiento del aire, las vibraciones que emanan desde el suelo e incluso el sonido de las voces de la gente. Si se ignora, esta avalancha incesante de señales perdería todo el sentido. En cambio, si empezamos a descodificar su sentido, entonces se convertirá en algo significativo llamado información. Desde tiempos remotos, ha existido información indispensable para la supervivencia de nuestra especie. Como la información del paso de las horas a partir de la luz del día. O la información sobre el tiempo y las estaciones que el viento proporcionaba. Incluso los cazadores podían conocer la ubicación de una presa descifrando señales en el sonido. Esta información se acumula gradualmente a lo largo de la vida de las personas y a través de las generaciones.
A medida que nuestras vidas se vuelven más complejas, nos encontramos con un abanico más amplio de información, aparte de aquella que es necesaria para nuestra supervivencia. Es el resultado de un sinfín de señales descodificadas. La humanidad ha registrado, difundido y comunicado esta información. Los medios digitales se han creado para almacenar y difundir esta información. De hecho, la tecnología y la civilización modernas son un compendio de esta información digital. ¿Cómo se creó la información digital? Emplearemos una historia de amor eterno para ilustrar los orígenes de la tecnología digital. Es la historia de Romeo y Julieta. Imagínense que son Romeo o Julieta. En este momento, los dos amantes nacidos bajo estrella rival de este famoso relato se están diciendo palabras de amor. Desde el punto de vista científico, los dos amantes intercambian información auditiva. Es decir, las palabras de los dos amantes entran por el canal auditivo en forma de ondas sonoras y se transmiten al cerebro mediante los circuitos neuronales. Sin embargo, cada día los dos enamorados se enfrentan a un destino inevitable. Cuando anochece, se tienen que separar. Romeo y Julieta son vecinos, pero no pueden estar separados el uno del otro ni tan solo un momento. Los enamorados deben darse prisa antes de que sea hora de volver a casa. Aun siendo capaces de eludir la vigilancia de sus padres, ¿cómo se comunicaban estos dos tortolitos en una época en la que todavía no se había inventado el teléfono? Su deseo de intercambiar información auditiva pronto les conducirá a una evolución digital. Pongamos, por ejemplo, que su única forma de comunicación es con dos linternas. ¿Cómo podrán comunicarse con estas linternas? Una manera es dibujar letras en el aire con los rayos de luz. Aunque no sería una forma de comunicación demasiado eficaz. Es bastante difícil reconocer desde cierta distancia caracteres dibujados con una luz. Una forma de comunicación tan indescifrable generaría rápidamente malentendidos. Entonces, ¿qué otro modo existe? Así es como los faros guían a los barcos y los alertan de zonas peligrosas. Parpadean. Vamos a intentar comunicarnos con linternas como lo hacen los faros. En primer lugar, asignaremos una letra del alfabeto a un número determinado de parpadeos. Por ejemplo, 1 para la letra A, 2 para la B, 3 para la C, y así sucesivamente. Finalmente, 26 parpadeos equivaldrían a la Z. Es un sistema bastante sencillo porque solo hay que encender y apagar la linterna. Pero pronto nos damos cuenta de que este método no es tan fácil como parece. Tendríamos que hacer parpadear la luz en 115 ocasiones para deletrear la frase ¿cómo estás? Además, tendríamos que añadirle 2 parpadeos extra para los signos de interrogación.
¿Qué tendríamos que hacer entonces para comunicarnos con éxito con alguien que estuviese lejos? Hace unos 200 años, en 1791, vino al mundo un niño en los nacientes Estados Unidos. Se llamaba Samuel Finley Breese Morse. Después de graduarse en la Universidad de Yale, Morse estudió arte en Londres y tuvo éxito como retratista. Su fantástico retrato del general Lafayette todavía está colgado en las paredes del ayuntamiento de la ciudad de Nueva York. ¿Qué tiene que ver un pintor con la comunicación? Morse fue el inventor del código Morse, la solución a los problemas de comunicación a larga distancia en esa época. El código Morse consiste en señales cortas y largas. En otras palabras, está formado por puntos y guiones. Con la combinación de estos dos elementos, es posible representar todas las letras del alfabeto. Mediante el código Morse, podemos escribir la frase ¿cómo estás?, incluyendo el signo final de interrogación, con solo 28 señales. Gracias a esta codificación del alfabeto, hizo de la comunicación a larga distancia una tarea mucho más fácil. La sencilla genialidad de este código se hizo patente durante situaciones de crisis. En abril de 1912, el boletín informativo del New York Times publicaba una noticia sorprendente. El Titanic, un famoso crucero de lujo que había zarpado de Gran Bretaña, se había hundido. Antes de que el buque naufragara, el operador de radio envió una transmisión SOS sin hilos en código Morse. Esta señal fue recibida por un operador de radio situada en la costa de Newfoundland, en Canadá. Entonces esa información se transmitió al New York Times. El jefe de redacción del New York Times tituló la noticia del día de la siguiente manera: el Titanic se hunde 4 horas después de chocar contra un iceberg. La noticia se difundió rápidamente por todo el mundo y fue posible porque el mensaje estaba codificado. Los códigos son un sistema que permiten la transmisión de información entre personas, personas y máquinas, y entre máquinas. El código Morse es un código binario que consiste en dos elementos, el punto y el guión. El código binario, que se parece a una moneda de dos caras, es la base de la información digital. ¿Por qué la información digital se basa en el código binario? ¿No sería mucho más fácil usar el sistema decimal, que ya todos conocemos? La razón por la cual la mayoría de civilizaciones basan sus números en el 5 y el 10 es porque las personas tenemos 10 dedos. Empleamos el sistema decimal para contar números y no porque sea una ley inalterable de la naturaleza. De hecho, es una elección muy subjetiva. Si empleáramos otros sistemas numerales, cambiaríamos nuestra manera de contar. En el caso de que tuviésemos 8 dedos y estuviésemos acostumbrados al sistema numérico octal, enumeraríamos las primeras 7 cifras de manera similar al sistema decimal, pero cambiaríamos la escritura a partir del número 8. En cambio, si fuéramos delfines y tuviéramos que usar nuestras dos aletas para contar, emplearíamos el sistema binario. En el universo del sistema binario solamente existen ceros y unos. De esta forma,
Los mismos números se expresarán de maneras completamente diferentes dependiendo del sistema numérico que se utilice. ¿Cómo se puede describir el mundo con un sistema tan sencillo como el código binario, que está compuesto tan solo de ceros y unos, conocidos también como abierto y cerrado? Este sistema parece surgido de la nada, pero ¿conocen la historia del pañuelo amarillo? Es una historia de la que todo el mundo ha oído hablar. Un hombre que está a punto de salir de la cárcel escribe una carta a su mujer. Le pregunta que si desea volver con él, anude un pañuelo amarillo en un árbol situado en las afueras de la ciudad. Ella podía anudar o no el pañuelo. En otras palabras, lo que él le pedía era una respuesta de sí o no en forma de código binario. No le preguntaba que dejase el pañuelo en el suelo si necesitaba tiempo para pensárselo, o que anudase un pañuelo azul si solo quería que fuesen amigos. ¿Recuerdan la respuesta que el marido recibió? El árbol estaba cubierto de pañuelos amarillos. No cabía ninguna duda del amor que sentía por su marido. Había contestado con un descriptivo sí a la pregunta binaria que le había formulado su marido. Fue la respuesta más bonita del mundo. El código binario más utilizado en nuestras vidas es el código de barras. Los espacios blancos y las barras negras de los códigos de barras corresponden a ceros y unos. Contienen información sobre productos a partir de una serie de ceros y unos. Cuando los códigos de barras se escanean con luz, las barras negras reflejan menos luz que los espacios blancos y de este modo se convierten en ceros y unos. La humanidad también ha usado señales de código binario para comunicarse con los seres extraterrestres que puedan existir en algún lugar del vasto universo. Un código que contiene 1679 ceros y unos fue el mensaje que se envió al espacio desde la Tierra. Incluso hoy en día, las señales de radio que transmiten este mensaje siguen desplazándose por el espacio esperando encontrar una respuesta. Los 1679 dígitos son una mera serie de números sin sentido si se ordenan en 73 filas y 23 columnas. Pero si se disponen de un modo más vertical, en 23 filas y 73 columnas, cobran sentido. Muestran los 5 elementos necesarios para la vida, las fórmulas químicas de 6 moléculas y cómo éstas se combinan. También presenta la estructura helicoidal doble del ADN humano, e incluso contiene la figura de un ser humano. Pero, ¿por qué emplear código binario? Porque en el caso de que los alienígenas tuviesen 4 o 7 dedos y emplearan un sistema numérico diferente, sería bastante probable que entendieran el sencillo código binario. De este modo, el código binario puede servir para expresar las intenciones de una persona, para dar información de productos e incluso para enviar mensajes a extraterrestres en algún lugar del universo. Expandiendo las series de código binario, es decir, aumentando los números de bits, no solo podemos representar cifras, sino también palabras, imágenes, sonidos e incluso películas. Las imágenes digitales pueden dar vida a las imágenes analógicas.
La música y las voces también pueden registrarse digitalmente, como las películas digitales de alta definición. Estas diferentes manifestaciones de medios digitales envuelven nuestras vidas. Sin embargo, la información digital no es un mero sistema de codificación artificial desarrollado por el ser humano. Podemos encontrar ADN en las células de nuestro cuerpo. El ADN almacena la información genética de toda la vida sobre la Tierra. El ADN consiste en 4 nucleótidos: adenina, timina, guanina y citosina. Cuando 3 de estos nucleótidos se combinan, forman un código que representa una característica específica de ADN. 4 por 4 por 4. En teoría, el ADN puede almacenar 64 aminoácidos en total. En estos términos, el ADN almacena información mediante un método digital. La única diferencia es que en lugar de utilizar código binario, el ADN emplea un código basado en un sistema de 64 dígitos que usa el sistema cuaternario. Vamos a comparar lo digital con lo analógico. Para ello, tomaremos como ejemplo el plano de un edificio. Si queremos obtener un plano analógico, tendremos que dibujar un edificio parecido al que deseamos construir. También se diseñan mapas para que representen las características geográficas de una zona determinada. Por otro lado, los sistemas digitales representan imágenes en forma de números. Las 2 primeras cifras son las coordenadas del largo. El siguiente número representa la longitud del ancho de la derecha y el siguiente la longitud del ancho de la izquierda. De este modo, es posible realizar el plano del edificio únicamente mediante números. Las bombillas se encienden o se apagan. Sin embargo, en sentido estricto, estos 2 estados no son los únicos que las bombillas experimentan. De hecho, se iluminan gradualmente. Entre los 2 estados de una bombilla existen numerosos grados de luminosidad. Igualmente, en medio de los ceros y unos encontramos una gran cantidad de cifras. Sin embargo, en el método digital estos números se ignoran completamente. Este método solo reconoce el 1 como la unidad con valor y el 0 como la unidad sin valor. Se podría pensar que si los medios digitales son incapaces de reconocer las cifras que hay en el centro, no pueden expresar fenómenos con mucho detalle. No obstante, en muchos sentidos, el hecho de ignorarlos es la mejor cualidad de los métodos digitales, así como también su característica principal. Puesto que el método digital no utiliza ambiguos números en el medio, no da lugar a errores si el código está reducido o expandido. Además, gracias a la naturaleza numérica de la información digital, esta se puede convertir fácilmente en varias señales diferentes. La información se puede recuperar de una forma sencilla incluso cuando se ha producido un error durante la transmisión de la señal. El método analógico es una forma de información que trabaja con valores continuos. El término análogo proviene del griego analogía, que significa semejanza. En cambio, en el método digital, la información se manifiesta de una forma discontinua mediante números que se pueden contar. El término digital proviene de dígito, que significa dedo. Por lo tanto, el método digital es aquel que usa números, como los que podemos contar con los dedos. Si se dividen las señales analógicas en pequeños fragmentos, se crea una señal digital que los sentidos no pueden detectar.
Aunque ambos métodos son muy diferentes entre sí, ninguno es superior al otro. No obstante, el método con el que la información se expresa y se almacena ha sufrido una transformación gradual, pasando a ser de analógica a digital. Eso es gracias a la comodidad de la información digital. La información digital ha modificado por completo nuestra forma de vida. Ha transformado nuestra manera de disfrutar el arte. Durante la era analógica, sufríamos largas esperas para elegir y escuchar música. Este proceso era una parte del placer de la música. Pero la llegada de la tecnología digital ha reducido significativamente el tiempo que pasamos buscando música y minimizando los equipos que empleamos. La tecnología digital también ha transformado nuestra forma de interactuar. ¿Cuándo fue la última vez que escribieron una carta? En vez de dedicar tiempo y esfuerzo a escribir nuestros pensamientos más íntimos y esperar durante días a que nuestra carta llegue a su destino, hemos escogido enviar de forma instantánea mensajes de texto abreviados. En la actualidad, nuestros círculos sociales son mucho mayores, aunque algo muy distinto es que los lazos de amistad que se crean sean verdaderamente profundos. El hecho de ir a consultar un libro en una biblioteca ha pasado a ser una actividad innecesaria. Pasar las páginas de pesados volúmenes también se ha convertido en una molestia inútil. Con un solo equipo digital podemos transportar literalmente miles de libros. En vez de quedar con nuestros amigos en persona para darles cualquier cosa, usamos los dispositivos digitales para enviársela de manera rápida y oportuna. Es indudable de que los seres humanos se han dejado seducir por la tecnología digital. La vida en la era digital no está condicionada por limitaciones temporales o espaciales. Muchas de nuestras actividades no se desarrollan en un entorno real, sino en un entorno virtual delante de la pantalla del ordenador. Ya no hace falta ir a probarse ropa. Con el mero clic de un botón podemos obtener la información que deseamos. Incluso podemos visitar destinos exóticos, como el Pacífico Sur, desde la comodidad de nuestra casa. Aunque esta tecnología es fascinante y práctica al mismo tiempo, como todos los regalos que nos ha brindado la ciencia, también es un arma de doble filo. La tecnología digital no es una excepción. ¿Qué clase de mundo elegimos con la tecnología digital? ¿Somos ahora mucho más libres? ¿Somos más felices? ¿Cómo ha llegado la tecnología digital a dominar la civilización moderna? Encontramos la respuesta a esta cuestión en la historia de Romeo y Julieta, los dos enamorados que tenían problemas de comunicación. Cuando sus padres descubren que los amantes se comunican por la ventana, toman medidas al respecto. Sus ventanas dejan de estar la una frente a la otra. La solución al problema es transformar los mensajes al código Morse. Al comunicarse con código Morse, mediante una línea conectada de una habitación a otra, tienen un método más seguro y práctico que el sistema de linternas. Pero ningún secreto dura para siempre. ¿Qué pasaría si descubriesen a los amantes y los separaran tan lejos el uno del otro que ninguna línea pudiese conectar sus habitaciones? ¿Cómo podrían superar este obstáculo? Oh, Romeo, si otro fuese tu nombre. ¿Existe alguna forma de superar este obstáculo? Oh, Romeo.
Tenemos la respuesta a esta cuestión en las carreras de relevos. En estas carreras, los atletas cubren largas distancias a gran velocidad pasándose un testigo. ¿Y si los amantes dispusieran de un sistema en el que alguien pasara el mensaje cada 200 kilómetros? Al enviar el mensaje, un operador situado en el centro lo recibe y lo envía al siguiente operador. Si disponemos múltiples operadores en el camino, los mensajes se podrán enviar a pesar de la distancia. Así, nada podrá impedir que estos dos amantes se comuniquen. Básicamente, si usamos un dispositivo que impulse la energía eléctrica en el centro, podremos enviar señales eléctricas a largas distancias. Además, al emplear un dispositivo equipado con un electroimán para encender o apagar el interruptor, no necesitaremos un operador. Un dispositivo de relé que controla el interruptor mediante electricidad y no un operador humano. Tal dispositivo puede proporcionar resultados espectaculares. Con un dispositivo de relé es posible diseñar una calculadora e incluso un ordenador. En primer lugar, calcularemos cuántos son 7 menos 3 usando una calculadora fabricada con una placa de circuitos de un dispositivo de relés. Primero, se activan unos interruptores para que indiquen 0111, la forma binaria de 7. Después se encienden los que representan la forma 1101, que equivale a 3. El valor resultante muestra 0100, que traducido al sistema decimal es el número 4. Al usar equipos controlados por corrientes eléctricas en vez de personas, es posible calcular rápidamente problemas mucho más complejos. Ahora sumaremos 125 más 2013. Primero, introduciremos 125 usando el sistema decimal. Entonces, la máquina lo convertirá a código binario. A continuación, tecleamos 2013 según el sistema decimal. Y la máquina muestra el equivalente de este número en código binario. Pulsando el símbolo de la suma, el ordenador de relés calculará el resultado rápidamente encendiendo y apagando los interruptores. El valor resultante es 1000010111010 y el ordenador lo transforma en el número 2138 del sistema decimal. La guerra aceleró el desarrollo de la tecnología digital. El alcance de la artillería se calculaba usando unas 200 operaciones mediante un proceso que tardaba casi 20 horas. Entonces, en 1946, se construyó una máquina de grandes dimensiones en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Este gigante de 27 toneladas, llamado ENIAC, fue el primer ordenador eléctrico del mundo. La ENIAC solo tardó 30 segundos en calcular la trayectoria de los proyectiles de artillería. La ENIAC podía resolver unas 5.000 sumas y 357 multiplicaciones por segundo. El secreto de la velocidad de la ENIAC eran sus 18.000 tubos de vacío. Como un grifo, los tubos de vacío pueden encender o apagar el flujo de electricidad. En otras palabras, los tubos funcionan como interruptores de apagado y encendido que controlan la corriente eléctrica de multitud de placas de circuitos, pero los tubos
empleaban una gran cantidad de electricidad. Además, se quemaban fácilmente por el calor. A veces también se rompían. Así pues, era necesario algo que sustituyese los incómodos tubos. Fue cuando aparecieron los semiconductores. Todo empezó 2 días antes de la Navidad de 1947. Desde aquel momento, los semiconductores tendrían un papel protagonista en la revolución digital. Tres investigadores de los laboratorios Bell crearon un dispositivo llamado transistor usando estos semiconductores. Gracias a los semiconductores, fue posible amplificar la electricidad y controlarla como un interruptor, del mismo modo que los tubos de vacío. Hasta aquel entonces, los tubos de vacío era lo único que podía amplificar las ondas eléctricas y transformarlas en sonido. Sin embargo, 41 años después de la invención de los tubos de vacío, surgió una nueva tecnología que los podía sustituir. Las pequeñas radios de transistores hicieron furor entre los consumidores cuando se pusieron a la venta por primera vez. Estos pequeños transistores podían hacer exactamente lo mismo que los tubos de vacío. Ya no era necesario un frágil recipiente de vidrio ni unos filamentos que se sobrecalentasen. En 1971, los transistores se emplearon para desarrollar un microordenador con las mismas capacidades que los ordenadores gigantes de tubos de vacío de hacía 2 décadas. Bill Gates también ha manifestado su admiración por la invención del transistor. Los transistores son las neuronas de los ordenadores. El desarrollo de tecnología de circuitos integrados, que permite concentrar miles de millones de transistores en una única placa de circuitos, nos está abriendo el camino a una nueva revolución digital. Cuando en 1971 se diseñó el primer ordenador con transistores, su capacidad era la de un teatro con un aforo de 2.300 personas. Sin embargo, hoy en día los ordenadores tienen la capacidad de contener toda la población de China, 1.300 miles de millones de habitantes. Podemos buscar cualquier información que deseemos y obtenerla en un instante. Se ha escrito una palabra clave y se ha convertido en señales eléctricas que simbolizan ceros y unos. El procesador, que es un conjunto de semiconductores, solicita información a innumerables ordenadores y servidores, mostrando en pantalla los resultados que recibe. Actualmente, es difícil encontrar un producto en nuestras vidas que no contenga semiconductores. Ordenadores, teléfonos móviles, cámaras digitales, neveras, televisores, automóviles, robots, aviones, satélites, barcos. Los semiconductores mueven el mundo entero, y estos semiconductores están controlados por ceros y unos. Ceros y unos. Es un mundo totalmente digital. Se ha codificado toda la información. Con este código no hay necesidad de pianos analógicos. La edición analógica de la Enciclopedia Británica se ha dejado de publicar.
Ahora solo existe la versión digital disponible en Internet. En vez de amontonarse en estanterías, los libros se han codificado en cientos de kilobytes o megabytes y se almacenan en dispositivos digitales. Los teléfonos inteligentes, pequeños ordenadores portátiles, son habituales en nuestras vidas. La tecnología digital también nos ayuda a superar nuestras limitaciones. Interpreta por nosotros. Nos da direcciones específicas entre un complejo laberinto de calles y callejones para ayudarnos a llegar a nuestro destino. Podemos vivir experiencias virtuales imposibles de realizar en el mundo real. Podemos participar en espectaculares carreras de motocross desde la comodidad de nuestro sofá. Incluso nuestra imaginación está codificada. El mundo de los libros, que solo antes podíamos imaginar, cobra vida. ¿Cómo les gusta que sea el mundo digital? En gran medida, el carácter de un ser humano se define por sus elecciones. El hecho de que la humanidad haya escogido la información digital para desarrollar la civilización moderna revela mucho de la naturaleza humana. En cierto sentido, del mismo modo como la tecnología digital nos ayuda a superar nuestras limitaciones, también nos hace perder las habilidades que una vez poseímos. No solo estamos perdiendo la habilidad de mover pies y manos para obtener resultados, sino también la habilidad de demostrar nuestro amor y sentimientos hacia los demás. Sin lugar a dudas, el ser humano moderno disfruta de más libertad gracias a los avances de una tecnología digital rápida y práctica. Pero esta libertad no es absoluta. Depende de las poderosas máquinas que nos ligan a la tecnología. La tecnología digital nos permite viajar a sitios sin los lujos del tiempo y el dinero. Sin embargo, puede limitar a la pantalla las experiencias de aquellas aventuras que deseemos emprender. Las antiguas restricciones de distancia, expresión, volumen de datos, cálculo y aislamiento han desaparecido por completo gracias a la libertad que nos ha proporcionado la tecnología digital. ¿Qué otras nuevas libertades nos ofrecerá la tecnología digital?
código que contiene 1679 ceros y unos fue el mensaje que se envió al espacio desde la Tierra. Incluso hoy en día, las señales de radio que transmiten este mensaje siguen desplazándose por el espacio esperando encontrar una respuesta. Los 1679 dígitos son una mera serie de números sin sentido si se ordenan en 73 filas y 23 columnas. Pero si se disponen de un modo más vertical, en 23 filas y 73 columnas, cobran sentido. Muestran los 5 elementos necesarios para la vida, las fórmulas químicas de 6 moléculas y cómo éstas se combinan. También presenta la estructura helicoidal doble del ADN humano, e incluso contiene la figura de un ser humano. Pero, ¿por qué emplear código binario? Porque en el caso de que los alienígenas tuviesen 4 o 7 dedos y emplearan un sistema numérico diferente, sería bastante probable que entendieran el sencillo código binario. De este modo, el código binario puede servir para expresar las intenciones de una persona, para dar información de productos e incluso para enviar mensajes a extraterrestres en algún lugar del universo. Expandiendo las series de código binario, es decir, aumentando los números de bits, no solo podemos representar cifras, sino también palabras, imágenes, sonidos e incluso películas. Las imágenes digitales pueden dar vida a las imágenes analógicas. La música y las voces también pueden registrarse digitalmente, como las películas digitales de alta definición. Estas diferentes manifestaciones de medios digitales envuelven nuestras vidas. Sin embargo, la información digital no es un mero sistema de codificación artificial desarrollado por el ser humano. Podemos encontrar ADN en las células de nuestro cuerpo. El ADN almacena la información genética de toda la vida sobre la Tierra. El ADN consiste en 4 nucleótidos: adenina, timina, guanina y citosina. Cuando 3 de estos nucleótidos se combinan, forman un código que representa una característica específica de ADN. En gran medida, el carácter de un ser humano se define por sus elecciones. El hecho de que la humanidad haya escogido la información digital para desarrollar la civilización moderna revela mucho de la naturaleza humana. En cierto sentido, del mismo modo como la tecnología digital nos ayuda a superar nuestras limitaciones, también nos hace perder las habilidades que una vez poseímos. No solo estamos perdiendo la habilidad de mover pies y manos para obtener resultados, sino también la habilidad de demostrar nuestro amor y sentimientos hacia los demás. Sin lugar a dudas, el ser humano moderno disfruta de más libertad gracias a los avances de una tecnología digital rápida y práctica. Pero esta libertad no es absoluta. Depende de las poderosas máquinas que nos ligan a la tecnología. La tecnología digital nos permite viajar a sitios sin los lujos del tiempo y el dinero. Sin embargo, puede limitar a la pantalla las experiencias de aquellas aventuras que deseemos emprender.
Las antiguas restricciones de distancia, expresión, volumen de datos, cálculo y aislamiento han desaparecido por completo gracias a la libertad que nos ha proporcionado la tecnología digital. ¿Qué otras nuevas libertades nos ofrecerá la tecnología digital? Se ha producido un error durante la transmisión de la señal. El método analógico es una forma de información que trabaja con valores continuos. El término análogo proviene del griego analogía, que significa semejanza. En cambio, en el método digital, la información se manifiesta de una forma discontinua mediante números que se pueden contar. El término digital proviene de dígito, que significa dedo. Por lo tanto, el método digital es aquel que usa números, como los que podemos contar con los dedos. Si se dividen las señales analógicas en pequeños fragmentos, se crea una señal digital que los sentidos no pueden detectar. Aunque ambos métodos son muy diferentes entre sí, ninguno es superior al otro. No obstante, el método con el que la información se expresa y se almacena ha sufrido una transformación gradual, pasando a ser de analógica a digital. Eso es gracias a la comodidad de la información digital. La información digital ha modificado por completo nuestra forma de vida. Ha transformado nuestra manera de disfrutar el arte. Durante la era analógica, sufríamos largas esperas para elegir y escuchar música. Este proceso era una parte del placer de la música. Pero la llegada de la tecnología digital ha reducido significativamente el tiempo que pasamos buscando música y minimizando los equipos que empleamos. La tecnología digital también ha transformado nuestra forma de interactuar. ¿Cuándo fue la última vez que escribieron una carta? En vez de dedicar tiempo y esfuerzo a escribir nuestros pensamientos más íntimos y esperar durante días a que nuestra carta llegue a su destino, hemos escogido enviar de forma instantánea mensajes de texto abreviados. En la actualidad nuestros círculos sociales son mucho mayores, aunque algo muy distinto es que los lazos de amistad que se crean sean verdaderamente profundos. El hecho de ir a consultar un libro en una biblioteca ha pasado a ser una actividad innecesaria. Pasar las páginas de pesados volúmenes también se ha convertido en una molestia inútil. Con un solo equipo digital podemos transportar literalmente miles de libros. Las señales de radio que transmiten este mensaje siguen desplazándose por el espacio esperando encontrar una respuesta. Los 1679 dígitos son una mera serie de números sin sentido si se ordenan en 73 filas y 23 columnas. Pero si se disponen de un modo más vertical, en 23 filas y 73 columnas, cobran sentido. Muestran los 5 elementos necesarios para la vida, las fórmulas químicas de 6 moléculas y cómo éstas se combinan. También presenta la estructura helicoidal doble del ADN humano, e incluso contiene la figura de un ser humano. Pero, ¿por qué emplear código binario? Porque en el caso de que los alienígenas tuviesen 4 o 7 dedos,
y emplearan un sistema numérico diferente, sería bastante probable que entendieran el sencillo código binario. De este modo, el código binario puede servir para expresar las intenciones de una persona, para dar información de productos e incluso para enviar mensajes a extraterrestres en algún lugar del universo. Expandiendo las series de código binario, es decir, aumentando los números de bits, no solo podemos representar cifras, sino también palabras, imágenes, sonidos e incluso películas. Las imágenes digitales pueden dar vida a las imágenes analógicas. La música y las voces también pueden registrarse digitalmente, como las películas digitales de alta definición. Estas diferentes manifestaciones de medios digitales envuelven nuestras vidas. Sin embargo, la información digital no es un mero sistema de codificación artificial desarrollado por el ser humano. Podemos encontrar ADN en las células de nuestro cuerpo. El ADN almacena la información genética de toda la vida sobre la Tierra. El ADN consiste en 4 nucleótidos: adenina, timina, guanina y citosina. Cuando 3 de estos nucleótidos se combinan, forman un código que representa una característica específica de ADN. 4 por 4 por 4. En teoría, el ADN puede almacenar 64 aminoácidos en total. En estos términos, el ADN almacena información mediante un método digital. La única diferencia es que en lugar de utilizar código binario, el ADN emplea semiconductores que tendrían un papel protagonista en la revolución digital. Tres investigadores de los laboratorios Bell crearon un dispositivo llamado transistor usando estos semiconductores. Gracias a los semiconductores, fue posible amplificar la electricidad y controlarla como un interruptor, del mismo modo que los tubos de vacío. Hasta aquel entonces, los tubos de vacío era lo único que podía amplificar las ondas eléctricas y transformarlas en sonido. Sin embargo, 41 años después de la invención de los tubos de vacío, surgió una nueva tecnología que los podía sustituir. Las pequeñas radios de transistores hicieron furor entre los consumidores cuando se pusieron a la venta por primera vez. Estos pequeños transistores podían hacer exactamente lo mismo que los tubos de vacío. Ya no era necesario un frágil recipiente de vidrio ni unos filamentos que se sobrecalentasen. En 1971, los transistores se emplearon para desarrollar un microordenador con las mismas capacidades que los ordenadores gigantes de tubos de vacío de hacía 2 décadas. Bill Gates también ha manifestado su admiración por la invención del transistor. Los transistores son las neuronas de los ordenadores. El desarrollo de tecnología de circuitos integrados, que permite concentrar miles de millones de transistores en una única placa de circuitos, nos está abriendo el camino a una nueva revolución digital. Cuando en 1971 se diseñó el primer ordenador con transistores, su capacidad era la de un teatro con un aforo de 2.300 personas. Sin embargo, hoy en día los ordenadores tienen la capacidad de contener toda la población de China, 1.300 miles de millones de habitantes. Podemos buscar cualquier información que deseemos y obtenerla en un instante. Se ha escrito una palabra clave
transmiten este mensaje siguen desplazándose por el espacio esperando encontrar una respuesta. Los 1679 dígitos son una mera serie de números sin sentido si se ordenan en 73 filas y 23 columnas. Pero si se disponen de un modo más vertical, en 23 filas y 73 columnas cobran sentido. Muestran los 5 elementos necesarios para la vida, las fórmulas químicas de 6 moléculas y cómo éstas se combinan. También presenta la estructura helicoidal doble del ADN humano e incluso contiene la figura de un ser humano. Pero, ¿por qué emplear código binario? Porque en el caso de que los alienígenas tuviesen 4 o 7 dedos y emplearan un sistema numérico diferente, sería bastante probable que entendieran el sencillo código binario. De este modo, el código binario puede servir para expresar las intenciones de una persona, para dar información de productos e incluso para enviar mensajes a extraterrestres en algún lugar del universo. Expandiendo las series de código binario, es decir, aumentando los números de bits, no solo podemos representar cifras, sino también palabras, imágenes, sonidos e incluso películas. Las imágenes digitales pueden dar vida a las imágenes analógicas. La música y las voces también pueden registrarse digitalmente, como las películas digitales de alta definición. Estas diferentes manifestaciones de medios digitales envuelven nuestras vidas. Sin embargo, la información digital no es un mero sistema de codificación artificial desarrollado por el ser humano. Podemos encontrar ADN en las células de nuestro cuerpo. El ADN almacena la información genética de toda la vida sobre la Tierra. El ADN consiste en 4 nucleótidos: adenina, timina, guanina y citosina. Cuando 3 de estos nucleótidos se combinan, forman un código que representa una característica específica de ADN. 4 por 4 por 4. En teoría, el ADN puede almacenar 64 aminoácidos en total. En estos términos, el ADN almacena información mediante un método digital. La única diferencia es que en lugar de utilizar código binario, el ADN emplea un código basado en un solo en código binario. Pulsando el símbolo de la suma, el ordenador de relés calculará el resultado rápidamente encendiendo y apagando los interruptores. El valor resultante es 1000010110010 y el ordenador lo transforma en el número 2138 del sistema decimal. La guerra aceleró el desarrollo de la tecnología digital. El alcance de la artillería se calculaba usando unas 200 operaciones mediante un proceso que tardaba casi 20 horas. Entonces, en 1946, se construyó una máquina de grandes dimensiones en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Este gigante de 27 toneladas, llamado ENIAC, fue el primer ordenador eléctrico del mundo. La ENIAC solo tardó 30 segundos en calcular la trayectoria de los proyectiles de artillería. La ENIAC podía resolver unas 5000 sumas y 357 multiplicaciones por segundo. El secreto de la velocidad de la ENIAC eran sus 18.000 tubos de vacío. Como un grifo, los tubos de vacío pueden encender o apagar el flujo de electricidad. En otras palabras, los tubos funcionan como interruptores de apagado y encendido que controlan la corriente eléctrica de multitud de placas de circuitos, pero los tubos empleaban una gran cantidad de electricidad. Además, se quemaban fácilmente por el calor.
A veces también se rompían. Así pues, era necesario algo que sustituyese los incómodos tubos. Fue cuando aparecieron los semiconductores. Todo empezó 2 días antes de la Navidad de 1947. Desde aquel momento, los semiconductores tendrían un papel protagonista en la revolución digital. Tres investigadores de los laboratorios Bell crearon un dispositivo llamado transistor usando estos semiconductores. Gracias a los semiconductores, fue posible amplificar la electricidad y controlarla como un interruptor, del mismo modo que los tubos de vacío. La vida en la era digital no está condicionada por limitaciones temporales o espaciales. Muchas de nuestras actividades no se desarrollan en un entorno real, sino en un entorno virtual delante de la pantalla del ordenador. Ya no hace falta ir a probarse ropa. Con el mero clic de un botón podemos obtener la información que deseamos. Incluso podemos visitar destinos exóticos, como el Pacífico Sur, desde la comodidad de nuestra casa. Aunque esta tecnología es fascinante y práctica al mismo tiempo, como todos los regalos que nos ha brindado la ciencia, también es un arma de doble filo. La tecnología digital no es una excepción. ¿Qué clase de mundo elegimos con la tecnología digital? ¿Somos ahora mucho más libres? ¿Somos más felices? ¿Cómo ha llegado la tecnología digital a dominar la civilización moderna? Encontramos la respuesta a esta cuestión en la historia de Romeo y Julieta, los dos enamorados que tenían problemas de comunicación. Cuando sus padres descubren que los amantes se comunican por la ventana, toman medidas al respecto. Sus ventanas dejan de estar la una frente a la otra. La solución al problema es transformar los mensajes al código Morse. Al comunicarse con código Morse, mediante una línea conectada de una habitación a otra, tienen un método más seguro y práctico que el sistema de linternas. Pero ningún secreto dura para siempre. ¿Qué pasaría si descubriesen a los amantes y los separaran tan lejos el uno del otro que ninguna línea pudiese conectar sus habitaciones? ¿Cómo podrían superar este obstáculo? Oh, Romeo, si otro fuese tu nombre. ¿Existe alguna forma de superar este obstáculo? Oh, Romeo. Tenemos la respuesta a esta cuestión en las carreras de relevos. En estas carreras, los atletas cubren largas distancias a gran velocidad pasándose un testigo. ¿Y si los amantes dispusieran de un sistema en el que alguien pasara el mensaje cada 200 kilómetros? Al enviar el mensaje, 9 ceros y unos, fue el mensaje que se envió al espacio desde la Tierra. Incluso hoy en día, las señales de radio que transmiten este mensaje siguen desplazándose por el espacio esperando encontrar una respuesta. Los 1679 dígitos son una mera serie de números sin sentido si se ordenan en 73 filas y 23 columnas. Pero si se disponen de un modo más vertical, en 23 filas y 73 columnas, cobran sentido. Muestran los 5 elementos necesarios para la vida, las fórmulas químicas de 6 moléculas y cómo éstas se combinan.
También presenta la estructura helicoidal doble del ADN humano e incluso contiene la figura de un ser humano. Pero, ¿por qué emplear código binario? Porque en el caso de que los alienígenas tuviesen 4 o 7 dedos y emplearan un sistema numérico diferente, sería bastante probable que entendieran el sencillo código binario. De este modo, el código binario puede servir para expresar las intenciones de una persona, para dar información de productos e incluso para enviar mensajes a extraterrestres en algún lugar del universo. Expandiendo las series de código binario, es decir, aumentando los números de bits, no solo podemos representar cifras, sino también palabras, imágenes, sonidos e incluso películas. Las imágenes digitales pueden dar vida a las imágenes analógicas. La música y las voces también pueden registrarse digitalmente, como las películas digitales de alta definición. Estas diferentes manifestaciones de medios digitales envuelven nuestras vidas. Sin embargo, la información digital no es un mero sistema de codificación artificial desarrollado por el ser humano. Podemos encontrar ADN en las células de nuestro cuerpo. El ADN almacena la información genética de toda la vida sobre la Tierra. El ADN consiste en 4 nucleótidos: adenina, timina, guanina y citosina. Cuando 3 de estos nucleótidos se combinan, forman un código que representa una característica específica de ADN. 4 por 4 por 4. Sin embargo, la información digital no es un mero sistema de codificación artificial desarrollado por el ser humano. Podemos encontrar ADN en las células de nuestro cuerpo. El ADN almacena la información genética de toda la vida sobre la Tierra. El ADN consiste en 4 nucleótidos: adenina, timina, guanina y citosina. Cuando 3 de estos nucleótidos se combinan, forman un código que representa una característica específica de ADN. 4 por 4 por 4. En teoría, el ADN puede almacenar 64 aminoácidos en total. En estos términos, el ADN almacena información mediante un método digital. La única diferencia es que en lugar de utilizar código binario, el ADN emplea un código basado en un sistema de 64 dígitos que usa el sistema cuaternario. Vamos a comparar lo digital con lo analógico. Para ello, tomaremos como ejemplo el plano de un edificio. Si queremos obtener un plano analógico, tendremos que dibujar un edificio parecido al que deseamos construir. También se diseñan mapas para que representen las características geográficas de una zona determinada. Por otro lado, los sistemas digitales representan imágenes en forma de números. Las 2 primeras cifras son las coordenadas del largo. El siguiente número representa la longitud del ancho de la derecha y el siguiente la longitud del ancho de la izquierda. De este modo, es posible realizar el plano del edificio únicamente mediante números. Las bombillas se encienden o se apagan. Sin embargo, en sentido estricto, estos 2 estados no son los únicos que las bombillas experimentan. De hecho, se iluminan gradualmente. Entre los 2 estados de una bombilla existen numerosos grados de luminosidad. Igualmente, en medio de los ceros y unos encontramos una gran cantidad de cifras. Sin embargo, en el método digital estos números se ignoran completamente. Este método solo reconoce el 1 como la unidad con valor y el 0 como la unidad sin valor.
Se podría pensar que si los medios digitales son incapaces de reconocer las cifras que hay en el centro, no pueden expresar fenómenos